Bueno, ¿cómo andan? Ahí siguen llegando. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, se escucha. Ah, buenísimo. Bueno, la idea de hoy era, digamos, básicamente hacer este Zoom para conversar sobre el parcial y ver si hay algunas dudas
con respecto a la bibliografía, digamos, de las unidades trabajadas. Así que si tienen dudas con respecto a la bibliografía, las pueden ir dejando en el chat del grupo del Meet. Así vamos organizando un poco digamos, nada, reponer esas dudas o despejar esas dudas. A ver qué sigo admitiendo. Bueno, la primera cuestión que les quiero comentar es que vi, bueno, no sé si vieron que ayer les hice una devolución sobre algunas actividades que hicieron en el foro. ¿Llegaron a verlas? ¿Las devoluciones? No, no, yo no venía. ¿El resto? ¿Alguno llegó a verlas? Les hice devoluciones sobre las perspectivas sobre la relación organización-entorno, y les hice devoluciones también sobre el texto de Healy, sobre la responsabilidad social empresaria. Bueno, ahí Lucas dice que todavía no lo pudo ver. Miren esas devoluciones porque les va a servir, digamos, para, digamos, la elaboración del parcial. No solamente esas, ¿no? Sino en general las devoluciones que les fui haciendo en los foros. Bueno, aparte de avisarles que les hice esas devoluciones, les quería comentar que en función de de los avances que vi en el foro, lo que vamos a hacer es restringir el parcial a las unidades 1 a 3, es decir, la unidad 4 sobre comunicación organizacional, que todavía vi que varios habían contestado la actividad 1 de la unidad 4, pero que todavía no habían podido avanzar con digamos, y que todavía faltaban algunos contestar, y que no habían podido avanzar con la actividad 2 de la unidad 4. Entonces lo que vamos a hacer es que el parcial abarque unidad 1, 2 y 3, y dejamos la unidad 4, que lo vamos a resolver un poquito más adelante, eh, para el segundo parcial, o bien para que esté incorporada en el trabajo grupal y a través de las contestaciones del foro. ¿Está bien? Dale. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, el parcial sería de unidades 1 a 3. La otra cuestión que quería conversar con ustedes sobre el parcial es la siguiente. A mí me parece que lo más práctico, dado que vienen trabajando, digamos, en los foros y que además hicieron el trabajo grupal y va a venir la segunda etapa digamos, el segundo trabajo grupal, es hacer un parcial durante las 2 horas de clase del viernes. Es decir, con una serie de preguntas. eh, Obviamente tienen todo el material que está disponible, tienen las devoluciones y ustedes ya hicieron todas las lecturas y el ejercicio de interpretación también a partir de las consignas que fuimos colocando en el foro. Entonces, a mí me parece que lo más práctico, digamos, para ustedes, sería hacer un parcial que fuera similar a un parcial presencial con alguna consigna de interpretación. Pero quiero escuchar sus opiniones al respecto, sobre todo teniendo en cuenta el contexto, ¿no? En el que estamos. Entonces me gustaría saber si para ustedes esa modalidad de parcial sería una buena modalidad, con lo cual además, digamos, realizarían el parcial en esas 2 horas y tema cerrado el tema parcial. Pero quiero escuchar, digamos, si para ustedes les funciona una modalidad de ese estilo. Lucas dice que le parece bien. ¿El resto? Gastón también. Sí, a mí también. Gastón Bernal también, Laura también.
No, me preguntan si hay, a ver, tenemos que, por un lado, la opción, a ver, yo pensé dos opciones de parcial. Una opción es la opción de responder el parcial durante esas 2 horas, con algunas consignas, 3 preguntas breves, digamos que o bien se basen en algo similar, digamos, al trabajo que venimos haciendo con los foros, de poner en juego algunos conceptos o textos en relación a alguna nota periodística, o bien vinculando esos conceptos o textos con el contexto actual del coronavirus. Y entonces, y repensar a las organizaciones y todas esas dimensiones que venimos viendo acerca de las organizaciones en el contexto actual. Entonces, un modelo, digamos, porque me preguntaron por el modelo, ¿cómo sería ese modelo? Entonces, el modelo de contestar el parcial o de hacer el parcial en las 2 horas serían 3 preguntas donde puedan poner a jugar esos conceptos y las perspectivas que ya leyeron, trabajaron y que tienen disponible lo que ustedes hicieron, las devoluciones, además de la lectura de los textos, para vincularlos con, digamos, alguna situación o pensarlas, reflexionar a partir de alguna situación en particular. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que desarrollen un trabajo, por ejemplo, en 2 días, es decir, el transcurso del fin de semana, yo subo las consignas el viernes y se entrega el lunes a la mañana o el domingo a la noche un parcial más elaborado, o sea, más largo, y con preguntas con un grado de complejidad más grande, porque obviamente tienen 2 días y no tienen solamente 2 horas. Entonces, la idea es, tenemos que elegir un modelo o un formato y diría que sea el formato, digamos, que a la mayoría le parezca mejor para realizar en este contexto. Por ahí es un formato que prefieren el fin de semana porque saben que lo tienen libre, o un formato más de 2 horas donde contestan, elaboran esas respuestas y, y, y nada, digamos, un poco más acotado, un poco más amplio. Hola. Ok. Hay, hay una moción de Gastón para hacer una votación, eh, por la modalidad parcial. Acá ya, uno sería 2 horas, ¿no? Ok. Me parece que ganó el uno. Por amplia mayoría. ¿Cuántos son? A ver, igual todavía no contestaron todos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Faltan 2. Igual, va, aunque contesten esos 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sí. Bueno. No, Julieta no está hoy. Yo soy una, es verdad. A mí me da lo mismo. No, Laura es compañera de ustedes también. Bueno, entonces, modalidad de parcial para resolver en 2 horas. Lo que sí, a ver, yo les voy a subir el parcial al aula virtual, se los voy a mandar por mail, en verdad, y se los voy a subir al aula virtual media hora antes de las 9 de la noche. Entonces, ustedes lean las consignas del parcial, voy a estar disponible, les voy a mandar un Meet
voy a estar disponible en esa media hora para ver si tienen alguna duda con respecto a las consignas. Entonces, si alguno tiene alguna duda, puede entrar al Meet y despejamos la duda que tengan. Y después tienen las 2 horas, digamos, para desarrollar el parcial y lo suben cuando terminan, digamos, a las 11, lo suben al aula virtual. ¿Está bien? Buenísimo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, parcial el viernes de 2 horas. ¿Cómo lo suben al aula virtual? Como suben una actividad. Yo la verdad es que uso el aula virtual como docente, entonces no sé cómo es la operación que hacen ustedes como estudiantes, pero por ejemplo, los que subieron los trabajos, eh, sí, en un formato Word, exactamente. Me preguntaban por el formato. En un formato Word está perfecto. Entonces, obviamente, poner nombre, apellido, ahí un compañero agregó que se sube actividades, entregas, adjuntar archivos de entrega y listo. Entonces, y a las 11 lo suben y bueno, y eso. Y ahí resolvemos el tema parcial. Pero entonces, lo que digo es, unidades 1 a 3, no la 4, y parcial en las 2 horas de clase del viernes. Yo le subo a las 8:30, de todas maneras, el parcial. Leen las consignas, estoy disponible en un Meet, si alguno tiene alguna duda, y después desarrollan el parcial. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, la verdad. Buenísimo. Lamento los que habían elegido la opción 2. Bueno, entonces, dicho esto, igual voy a mandar un mail por el aula virtual por si alguien no se pudo conectar. No, no es obligatorio entrar al Meet. La idea del Meet es para, por si tienen alguna duda con respecto a las consignas. De hecho, me puedo quedar, si quieren, hasta, no sé, 9:10, 9:15, para esperar a aquellos que todavía tienen que cursar, digamos, que cursan alguna materia entre las 7 y las 9 de la noche, para estar disponible por si, digamos, también tienen alguna consulta con respecto a las consignas, pero no es obligatorio entrar al Meet. Yo les subo el parcial y el parcial lo pueden empezar a hacer a las 8:30 si no tienen ninguna, digamos, ninguna, ¿cómo es? Ninguna duda al respecto. ¿Está bien? ¿Alguna otra consulta con respecto al parcial? Yo te iba a consultar, entonces va a ser un formato parecido al foro, pero en realidad con algo de actualidad, con el COVID, por ejemplo. Llevarlo a las organizaciones en la actualidad, digamos, tanto el teletrabajo como las organizaciones en este país, Argentina, como en otros lugares del mundo. Sí, a ver, una opción es que sea a partir de un análisis de una nota periodística y que de repente haya 3 consignas, 3 preguntas, donde tengan que vincular o reflexionar acerca de, digamos, vincular algunos conceptos con, digamos, esa nota periodística o algunos textos con esa nota periodística. Otra opción es que tengan que reflexionar a partir de las perspectivas, digamos, y de los conceptos y generar reflexiones para pensar esa, por ejemplo, la relación individuo-organización o las cuestiones más vinculadas a la relación entre la organización y entorno en el contexto actual del COVID. Perfecto, gracias. Perfecto. A ver, pongo en el chat, parcial. Entra
unidades es viernes, que es viernes 30. Del 11, perdón, del 11, 30 del 10, de 21 a 23 horas. Subo 11. Bueno, les estoy leyendo lo que estoy escribiendo. Ahí les puse toda la información que estuvimos conversando recién. ¿Está bien? Voy a copiar de vuelta, lo que había copiado Gastón. Lo quería... o sea, el parcial lo tienen que entregar por el aula virtual porque queda el registro del envío. Ahora, si alguno tiene en ese momento que quiere subir al aula virtual algún problema, que no sé, el sistema no funciona o no lo pueden subir o algo por el estilo, me lo mandan por mail. Y en todo caso después lo suben al aula virtual. Entonces, no sé si les pasé mi mail, entiendo que no, yo se los dejo acá, mi mail que no es el mail de... Me lo pueden mandar por mail por el aula virtual o a mi mail personal, que es ese que les pasé recién. O sea, la idea, y de todas maneras, es que todos suban el parcial al aula virtual, pero si alguno llega a tener algún inconveniente con eso, me mandan el parcial por mail. ¿Está bien? Hola Facundo, que recién te sumás. Si querés mirar el chat, que ahí subimos algunas de las cuestiones vinculadas al parcial. Y después si tenés alguna duda, las conversamos. Dale, muchas gracias. Bueno, estamos con tema parcial. ¿Alguna otra pregunta con respecto al parcial? Ninguna. Bueno, buenísimo. Facundo, si tenés alguna pregunta después de leer el chat, avísame. Vayamos a dudas que haya con la bibliografía y con los temas trabajados de la unidad 1 a 3. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Marina, no sé si me Sí. escuchan. Sí, te escucho. Sí. Ah,
Mi nombre es Dolores. Tengo una duda de una actividad que hicimos con respecto a los programas sociales. No me acuerdo de haber visto la devolución cuando hicimos la parte de analizar lo publicado en el boletín oficial. Sí. ¿Qué No. tipo de organización era? Me quedó la duda. ¿Qué tipo de gerencia, decís? ¿De estrategia gerencial? Sí. Digamos, algunos de ustedes respondieron una estrategia gerencial mecánica y otra gerencial mecánica abierta. Y a ver, si bien yo diría que están, digamos, como todas las categorías, a veces ninguna se ajusta completamente a lo que efectivamente son, digamos, es una estrategia gerencial o una política. Entonces, hay algunas características, digamos, todos acertaron relativamente en esa, digamos, caracterización. Y en todo caso se trata de cómo se justifica también esa estrategia gerencial. ¿Por qué les digo esto? Porque por un lado, déjenme un segundo. No sé si vieron además que le subí un PowerPoint sobre su brand. Me tendría que fijar porque no me acuerdo. Bueno, se lo subí ayer junto con las devoluciones. Porque por un lado, si bien, digamos, todos los trámites que se realizan a partir del programa El Estado en tu Barrio tienen que ver con, digamos, procedimientos estatales como que están, digamos, con un ambiente estable, con decisiones centralizadas que siguen reglas y procedimientos, cierta, digamos, forma de comunicación, etcétera. También es cierto que hay algún tipo de descentralización. Entonces, descentralización para, digamos, acercar esos programas a las poblaciones locales y que además hay algún tipo de articulación con otras organizaciones. Entonces, yo diría que está entre medio entre una estrategia mecanicista y una estrategia gerencial mecánica abierta. Es decir, que tiene algunas de las características propias, digamos, de la estrategia mecanicista, que, digamos, es propia de un ambiente estable según la tipología que construyen, digamos, los autores, pero también tiene algunos pocos elementos de una estrategia gerencial mecánica abierta. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Entonces, depende, por eso decía que como les decía una de las primeras clases, las perspectivas y los conceptos, las categorías son herramientas. Después cuando uno utiliza esas herramientas, digamos, son como una caja de herramientas que uno puede tomar, digamos, para analizar una realidad, pero probablemente esa realidad desborde esas categorías también. Es decir, se trata de construcciones tipológicas que, digamos, que en la realidad pueden, digamos, ser desbordadas, ¿se entiende? Por ejemplo, exigir que justamente uno podría seleccionar, a ver, yo si hubiese respondido esta respuesta, hubiese dicho que se trata de una estrategia mecanicista, pero que toma algunos elementos de la estrategia gerencial mecánica abierta. ¿Se entiende? Gracias. Sí, se entiende. Ok, genial. Y, digamos, sobre todo, no considero que es una estrategia gerencial mecánica abierta completamente, porque no está actuando en un ambiente turbulento, es decir, en un ambiente de mucha incertidumbre. Pero sí hay algunos elementos de la estrategia gerencial mecánica abierta que
digamos, se pueden ver en la implementación de esa política. ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, y después miren el PowerPoint, ahí tienen, digamos, como unos, unos cuadros donde se caracterizan cada una de estas estrategias gerenciales que propone Subrand y nunca me acuerdo el nombre de los otros. No sé por qué se me grabó el nombre de Subrand solamente. Bueno, Navarrete y Piergentili. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Del texto de Healy alguna duda? ¿De DiMaggio Powell? No, veo que no hay dudas. Bueno, genial, entonces, si no hay dudas. ¿Cómo vienen trabajando con los foros? Creo que bien, dice Fede. Tomás también. Bien, lo mismo. Fede dice que está bueno esto de aplicar un poco la teoría. En el parcial vamos a tener cosas así. Sí, efectivamente, la idea es, digamos, que sea un parcial de vinculación o aplicación o de repensar, digamos, o reflexionar a partir de perspectivas y conceptos en función de alguna situación, que como dije puede ser el análisis de una nota periodística o el contexto actual del COVID. Genial, mejor así. Sí, a mí les voy a contar les voy a contar algo. Yo descubrí a partir de, bueno, no sé si descubrí a partir, pero un poco a partir de esta situación de virtualidad y de la propuesta de ejercicios en función de notas periodísticas o de algunos casos, videos, etcétera. A mí me parece que digamos, logran apropiarse muchísimo mejor de los contenidos de la materia que si uno se para enfrente de una clase y expone o presenta, digamos, los temas a partir de de los contenidos, digamos, de la materia. Eso requiere, por supuesto, digamos, esa apropiación de conceptos tiene que ver con que hay una lectura previa, y que hay también una cultura, y acá voy a recuperar algo que vamos a ver, digamos, en la próxima unidad que vamos a empezar después del parcial, que es sobre cultura organizacional, que hay cierto modo establecido acerca de las clases presenciales, es decir, los estudiantes esperan que el docente explique el texto o explique el tema, y a su vez muchas veces no llegan con la lectura porque también demanda el viaje a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se termina produciendo en la instancia presencial de clases es que uno termina por esa relación
entre los estudiantes y los docentes, y a partir, digamos, de lo que está considerado de alguna manera como tradición o normal para una clase universitaria, termina sucediendo que muchas veces las clases son esto, explicaciones sobre el tema, sobre los diferentes textos, vinculaciones entre esos textos, etcétera, etcétera, pero los estudiantes quedan en un lugar más pasivos en ese sentido, es decir, no tanto de esa lectura y poder reflexionar y pensar a partir de esas perspectivas y conceptos realidades específicas. Y en ese sentido a mí me parece que esta virtualidad nos dio una oportunidad justamente para poner eso en práctica, es decir, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea a partir de, bueno, pensar esta perspectiva y estos conceptos, ¿qué me permiten pensar? ¿Qué reflexiones me permiten hacer? ¿Cómo me permiten mirar determinada cuestión o descubrir algo que no había pensado previamente o algo que lo había pensado de otra forma y ahora por conocer estas perspectivas y estos conceptos, bueno, puedo ver una dimensión o algún aspecto que no estaba pensando, digamos, de esa realidad. Entonces, yo creo que algo de esta virtualidad, algo bueno, va a, digamos, va a salir para la presencialidad incluso. Es decir, cuando retomemos la presencialidad, yo ya pensé que esta modalidad de trabajo va a ser también una modalidad de trabajo en unas clases presenciales. Porque me parece que justamente permite mayor apropiación de los conceptos y las perspectivas por parte de cada uno de ustedes. Esa es mi sensación, no sé qué opinan ustedes al respecto. Ahí Tomás dice, bueno, todos ven, en verdad, el chat. Tomás está de acuerdo. Dolores también. Sí, además es mucho más fácil también de entenderlo. Pensarlo a partir de... Sí, y también hay algo que para mí es importante, que a veces ustedes vieron que, digamos, las devoluciones que yo les fui haciendo apuntan a como a las cuestiones más centrales de los textos. Es decir, uno siempre tiene el texto para volver a mirarlo si tiene alguna duda específica con respecto a ese texto. Pero lo importante de los textos son las ideas centrales, las perspectivas, cómo están mirando un problema y las ideas centrales que plantean esos textos. Entonces, y digamos, el planteamiento como general del problema y las ideas centrales que plantean alrededor de esos problemas esos textos. Porque justamente, nada, siempre se puede volver a un texto, siempre hay oportunidad de volver. Entonces, para ver el detalle, para ver algo que no recuerda. Lo relevante es tal vez quedarse con, bueno, aquellas ideas generales y aquellas ideas que a ustedes les llamaron la atención también de los textos. Digo, porque cada uno hace, además de la orientación que le da la materia a los textos, cada uno también hace una apropiación, una lectura y una apropiación personal de esos textos. Entonces, por ahí hay algo que si bien no fue enfatizado por, por los docentes, o en general no es enfatizado por los docentes, también ustedes pueden hacer apreciaciones personales, lecturas personales sobre esos textos. Así que, bueno, nada. De todas maneras, ¿algunas otras consultas con respecto a los parciales o alguna otra duda general con respecto al parcial? No.
Nada. Bueno, entonces, digo, para no extender sin sentido, salvo que quieran quedarse, pero me imagino que deben estar cansados y también con muchas cosas. Entonces, si no hay dudas generales ni sobre la bibliografía ni sobre el parcial, eh, tenemos todos claros que el parcial es el viernes próximo, en las 2 horas de clase, que voy a subir las consignas a las 8:30, que voy a estar disponible entre 9 menos cuarto y 9 y cuarto para despejar dudas sobre las consignas, y que la idea es que realicen ese parcial en las 2 horas, digamos, de que sería la clase, y lo suban al aula virtual, y si llegan a tener algún inconveniente, que me lo envíen por mail. Sí, perfecto. Entonces, la otra cuestión parcial, cerramos el tema, la otra cuestión que tenemos que establecer es la fecha de entrega del segundo trabajo práctico, que abarca las unidades 3 y 4. Entonces, yo les propongo, ¿Eso sería grupal, Marina? sí, O sea, ese es grupal, exactamente, con el mismo grupo con el que hicieron el primer trabajo grupal. Yo les propongo que sea la entrega el domingo 15, bueno, el lunes, en verdad, o martes, puede ser o el viernes 13 o el martes 17 de noviembre. Viernes 13 es mala suerte. Sí, para mí 17 está bien. Bueno, entonces quedamos martes 17 para que lo suban, al aula virtual. El segundo TP, ya tienen las consignas del segundo trabajo práctico que están junto con las primeras. Sí, sí. ¿Está bien? Y es también sobre la película. Que yo me lo voy a anotar. Porque si no... Martes 17. La idea es que en el mientras tanto vamos a seguir trabajando por los foros con los textos, porque si no, no terminamos la materia. De hecho, no creo, porque el cuatrimestre es un poco más corto, que lleguemos a ver la unidad 8, que es sobre cambio organizacional, así que vamos a terminar seguramente con la unidad 7, que es la última unidad, o sea, de acá adelante nos queda la unidad 5, o sea, terminamos comunicación organizacional con el texto que ya tienen subido, y nos queda unidad 5 de cultura organizacional, unidad 6 sobre innovación y aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento, y unidad 7 sobre relaciones de poder. Profe, ¿y después va a haber un segundo parcial sobre esas unidades faltantes? Exactamente, sí. Según el reglamento, tienen 2 parciales. La reglamentación que estableció antes de este segundo cuatrimestre tienen 2 parciales más los trabajos grupales porque, digamos, se habilitó la modalidad de promoción de las materias. Perfecto, perfecto. Me preguntan si ya evalué los trabajos prácticos número 1. Estoy en eso. Todavía no terminé todos. ¿Con cuánto se promociona? A ver, ¿ustedes tienen la resolución de la universidad, de la facultad? Es con 7, me parece, sí. Lo que cambió es que
tienen que tener, me parece, en los 2 exámenes, exactamente. Que ya no es más promedio, no es un 10 y un 4 o un 9 y un 5, sino que en ambos exámenes tienen que tener un 7. 6,5 se redondea hacia arriba, sí. Entiendo que eso es lo instituido en... Alguna vez leí eso en el reglamento de ciencias económicas, ¿puede ser? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. A mí me quedó pendiente una actividad de la unidad 3, creo que la última, la actividad 3 de la unidad 3. Ya venció claramente el plazo, pero digo, con respecto a cumplir con, digamos, con el seguimiento de todo, ¿se podría comentar después pasado el tiempo? Sí, podés, digamos, en todo caso, hacerla después del parcial. O en estos días o después del Perfecto. parcial, no hay problema. Genial, genial, gracias. No, de nada. A ver, les voy a... no, ¿tienen la resolución de la facultad? A ver si la encuentro. Porque sacaron tantas resoluciones. A ver si será esta. No. Bueno, no la encuentro ahora, pero había una resolución, una última resolución. Acá. No, esto es de finales. Acá, esto. A ver. Mínimo de 2 evaluaciones parciales. Y todas las calificaciones que sean iguales o superiores a 7 puntos. Hay instancia de recuperatorio para uno de los parciales. O para, digamos, tanto para quienes, digamos, por alguna razón justificada se tengan que ausentar, como para aquellos que, digamos, obtengan una calificación menor a 7 puntos en el parcial. ¿Está bien? Y con recuperatorio, sí, entiendo que sí. Es verdad, si se redondea, no. Es 7. O sea, si se redondea de 6,5 a 7, no. Tienen que ser en cada uno de los exámenes 7. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto al parcial? ¿O alguna otra cuestión? Si alguien tiene alguna duda, que la haga saber y si no, damos por terminado el Zoom.
y nos comunicamos, o sea, les subo las consignas a las 8:30 del viernes. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo, entonces. Sí, Laura. No, perfecto. Sí, todo bien. Ah, buenísimo. Sí, sí. Bueno, entonces, tienen las devoluciones, les subí el PowerPoint de Subran, tienen los otros PowerPoint que les subí y todas las devoluciones, así que nada, hagan una revisión de eso, miren los textos, lo que ustedes produjeron, etcétera, como para llegar preparados y listos para el parcial del viernes. ¿Está bien? Listo. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Marina. No, gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.